desempleados en el país, ¿no? Y el desempleo en términos económicos es malo. ¿Saben por qué? Por una simple razón. Invertir tanta plata en la formación de profesionales que no ejercen su profesión es como comprarnos una silla o hacernos una silla costosa y utilizar en las noches para trancar la puerta, ¿no? Y esa ineficiencia económica tenemos que corregir necesariamente. Gracias. Vamos a dar espacio a 3 preguntas más. Uno del compañero Sombrero, 2 y 3, ¿sí? Y ahí, por el tiempo, ahí vamos a... Bien, en primer lugar, nuevamente agradecer a la Fundación Tierra, como siempre, creo que trae temas de análisis a fondo. En ese sentido, a ver, 2 cositas quisiera preguntar. Más que preguntar, tal vez aprovechar esta ocasión, aquí este tipo de información pueda socializarse también en otros niveles, porque en este momento veo, por ejemplo, van a disculpar, tal vez más académicos, muy pocos hermanos del campo, y que simplemente aquí es la que se refleja. Y en el campo es un poco como que estamos en un mundo ciego, no tenemos ninguna información, entonces estamos desinformados. Pues si quisiera, no sé, Fundación Tierra, tratar de salir a informar estos temas y sobre todo temas agrarios, que tiene acumulado bastante información de eso, ¿no? Segundo, un poco desde ayer, bueno, como siempre, nosotros en la Nación Achazú reflexionamos profundamente y sigo con mi duda, pues en el sentido, por ejemplo, de ver a un Gonzalo, Fernando, creo que ha sido más tal vez explícito en poder tratar de defender, por ejemplo, digamos, el crecimiento económico en Bolivia. Y yo me pregunto, ¿acaso no estamos en un estado plurinacional, ¿no es cierto?, donde el vivir bien debería haber primado y las exposiciones, los análisis deberían ser desde esa óptica? Porque veo una exposición evidentemente economicista, tecnicista, ¿no es cierto? Y en esa lógica, bueno, no es malo, pero de todas maneras ahí nos exponen en el sentido de que ha habido crecimiento económico, pero en el campo no se refleja. En el campo, ¿sabes qué se refleja en este momento? Yo diría más bien, se refleja la desestructuración de nuestra cultura, la desestructuración política desde nuestras organizaciones sociales, con amajo orgánico y no orgánico, tupacatares, bartolinos. Eso baja a las comunidades, baja a la familia. Es decir, este modelo para mí no ha traído nada. Lo único que está trayendo es la desestructuración social de nuestra cultura. Y yo diría la anulación de resistencia, en este caso a este modelo extractivo salvaje, yo diría, y más perverso. Lo veo más profundo, porque nuestros propios hermanos se han convertido en cooperativistas de la mina Illimani, de Illampo, todos estos. Pero ¿quién fomenta? Es el Estado. Siento que, hermanos intelectuales, ustedes académicos, siento que nos han construido la casa grande ahí en el palacio, y todo el mundo del campo, todos quieren llegar a la casa grande, pero su casa grande, que es su campo, ya abandonado. Y esto es la cruda realidad. Entonces creo es menester tratar de reflexionar, y no sé, no lo veo en los argumentos, puta, que sí, puta, mira tanta renta, 3.000, y el pobre indio está a su miseria. Esa parte, no sé si quisiera escuchar de su análisis, ¿no es cierto?, sobre todo del primero. A los dos yo diría, entonces, ¿qué hacemos? Esto es un mundo de mamada, es decir, es constitucionalizar con discursos bonitos para después actuar y arrastrarlos como peones y pongos políticos para estos males que estamos sufriendo. Entonces, ¿cómo va a ser? Es decir, seguimos en un modelo de Estado comunitario, si es totalmente capitalista esto, perverso. Entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, ¿conviene o es en los futuros es empezar a debatir, bien, vamos a continuar como Estado plurinacional o vamos a hacer República de Bolivia o más que eso, ¿no? O sea, yo creo que habría que ya cuestionarse porque no condice nada, absolutamente nada. Gracias.
Sí. Adelante. Muchas gracias, Zenobio Quispe. Bueno, cuando hablamos del modelo económico, social, comunitario, productivo, es interesante, ¿no? Parece algo nuevo, pero eso de lo comunitario, por ejemplo, es cualquier soncera. No existe en ninguna parte, ni los masistas no saben qué cosa es, ¿no? Y de repente quieren decir que son, que se refiere a un modelo de los indígenas. No, los aymaras, quechuas, urus, chipayas, etc. Nada que ver con eso de lo comunitario. Se llama modelo del aire. Ni siquiera saben eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? No, les podemos enseñar, ¿no? La gente. Entonces, eso de lo comunitario es cualquier soncera. No existe. No hay en ninguna parte del mundo. No hay. ¿Dónde hay? No hay. No existe. No es un invento, ¿no? Para mamar a la gente. Después, cuando hablan de vivir bien, es bien interesante, ¿no? Ocurre que mirando, a ver, ¿quiénes viven bien? Bueno, había habido los que viven súper bien, ¿no? Nuestro amigo Quiquiña seguramente tiene sueldazos, los lidera el presidente, los ministros, Choquehuanca también, ¿no? Entonces ellos viven súper bien, ¿no? Con todos los lujos. Entonces hay un vivir súper bien. Los que viven bien, sus pongos, sus empleados, ellos viven bien. Y otra cosa es hablar y otra cosa es ir a la vivencia de la comunidad. No es lo mismo. Cuando dicen, hemos elevado los sueldos de 400 a 2.000 y tantos, eso es para unos cuantos gatos. Porque los que tienen empleo en el país no pasan del 20%, los 500.000, 5% de la población son funcionarios públicos pongos, ¿no? A nivel nacional, y el resto, un 15%, son empleados de las empresas privadas. El resto no tenemos nada, ¿no? La mayoría de mendicidad vivimos, trabajando de cualquier cosa, cargando en los mercados, vendiendo, de transportistas, etc. Así es, eso hay que hablar, ¿no? Y ocurre que nos hablan como gran cosa, nos hablaban del doble aguinaldo. Eso es para unos cuantos gatos, no llega al 80%. Y el modelo económico, social, productivo, etc., es un modelo de despilfarro, de chauchita de nuestra plata en cualquier soncera. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, es un modelo de asalto a las arcas fiscales para pagar el doble aguinaldo. El doble aguinaldo era un asalto, ¿no? Y tienen que eliminarlo, tienen que obligar que se elimine esa tontera, porque es un robo para pagar a unos cuantos yuncos. Entonces, realmente andamos mal, ¿no? Y tenemos que decir las cosas tal como son. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandro Luce. Me pareció muy interesante la exposición de Gonzalo Colque, en especial la última parte donde hablaba de la ecualización tributaria. Desde el día de ayer escuchábamos que bueno, el extractivismo en Bolivia es tan absorbente que ha dejado al Estado amarrado de pies y manos. Y es una realidad, el Estado está amarrado tanto nacional como internacionalmente con las empresas transnacionales, al igual que bueno, el extractivismo ha absorbido a las comunidades del país y para cualquier política tributaria que el Estado intente hacer, va a tener prácticamente un colapso de las élites mineras, élites agroindustriales, que hemos visto que han tenido un gran crecimiento, pero lastimosamente el Estado no recibe los impuestos esperados de estos sectores. Entonces, mi pregunta concretamente es, ¿qué camino debe tomar el Estado a la cabeza de este partido o de otro frente a esta realidad tan complicada que tiene el país, que seguramente no se ve en otros países, pero es una realidad completamente volátil, complicada, que tiene al Estado bastante débil? Entonces, ¿qué camino debe tomar para hacer frente a esta ecualización tributaria? Gracias. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Gonzalo y a Fernando
nos puedan responder de la forma más concreta posible por el tema de tiempos. Bien, gracias. Tomo nota de las últimas tres intervenciones. Ese abuelito no sabe del turismo comunitario. Evidentemente, No sabe, ¿no? hay información que hay que ir socializando en todo el territorio boliviano. Comparto lo que ha mencionado uno de los compañeros. Alguien decía que en el campo no se refleja el cambio económico que se ha tenido en el país. Bueno, entonces, que ahora en los territorios, no solo urbanos, sino periurbanos, rurales, haya ahora mayor accesibilidad a los servicios financieros, haya agencias, sucursales de instituciones financieras, que ahora la mayoría de la población tenga acceso a créditos, sea para construcción, manufactura, entre otros gastos que se tengan. Bueno, ahí entonces, no sé si ha tenido incidencia del cambio del modelo, de los lineamientos con los cuales se ha estado trabajando, ¿no? Entonces, creo que ahí refutamos lo que señala el compañero, ¿no? Evidentemente hay que reflexionar en muchos ámbitos. Comparto lo que menciona la audiencia. Es verdad, hay muchos desafíos aún y se ha mostrado. Nada es una taza color de leche, ¿no? Evidentemente sigue habiendo desafíos, por ejemplo, en temas de desempleo como tal, temas de régimen tributario, de repente amerita efectuar estudios como tal, que hay algunos que se han estado haciendo, como lo señala acá Gonzalo. Con relación a lo que decía alguien, ¿no? Despilfarro del dinero a través del modelo económico, había que demostrarlo. Yo invitarlos al señor que demuestre ese despilfarro con importes y en qué se ha ido despilfarrando, ¿no? Y si ese despilfarro como tal, bueno, no se ha traducido de repente en los cambios que se ha tenido en medidas socioeconómicas que actualmente presenta el país. Nosotros que somos comunidad ahorita. No lo digo yo, eso mismo lo dicen, señores, Por más que sea foro, instancias es una comunidad. Internacionales, no es invento del gobierno como tal, ¿no? Hay instancias como el FMI, el mismo FMI, la CEPAL, el Banco Mundial, que destacan eso, ¿no? Ustedes pueden decir, no, yo lo respeto mucho, como señalamos, creo que estamos en un ámbito de respeto, así como de repente alguien inclusive hacía alusión de masismo, yuncu, de sueldos o no sueldos, eso se respeta, No politicen, Creo, por favor. Señores, creo que estamos en un debate. Es un foro. Alcides, por favor. Creo que una de las premisas No es el politicen. respeto mutuo. Sí, ¿no? sí, por favor. Entonces, Pero vayan a la asamblea a Por decir favor, eso. por favor, dejemos que termine Es un su foro. exposición. bueno, Dios yo mío. corto en mi participación. No Sí, hay el por respeto favor, de porque- la audiencia. ¿Por qué va a ser con el César Navarro y en la tarde, me imagino? Claro, es un foro, no es política aquí. Gualiqui. Karina, Cámara panza y panza se llama aquí también. Bien. Dios mío. Segovia, Sí, Joel sí. han traducido varias de los puntos que hemos presentado más en términos, digamos, políticos, y ese punto de vista creo que es respetable e importante a tener en cuenta, ¿no? Para el análisis económico. Por supuesto que hay que cuidar las fronteras. A modo de comentar algunas intervenciones, Alejandro me parece que por ahí preguntaba sobre la actualización de impuestos. Es un tema que incluso no necesita grandes cambios en el modelo económico vigente, ¿no? Pero es un tema que creo que hay que retomarlo, pero a la vez hay que acompañarlo con cambios en políticas de gasto del dinero público, ¿no?
Y yo sé que hay gente que está en el sector minero o en el sector agropecuario que quiere pagar impuestos, ¿no? Pero a su vez exige una cosa, que ese impuesto no sea para el despilfarro que se ha dicho acá, ¿no? Y es importante que el impuesto tenga, pues, que se canalice al sector productivo, que genere nuevas economías con valor agregado, ¿no? Y eso en gran parte significa reducir ese rol extremadamente idealizado del Estado que hace todo, ¿no? Eso creo que no es posible. Una manera en que se ha estado haciendo, y lo hemos dicho acá, de canalizar los fondos públicos para nuevas economías es el famoso Banco de Desarrollo Productivo, ¿no es cierto? Tiene créditos de primer piso y segundo piso. Y en el del primer piso creo que está en 400 o 500 millones de dólares de créditos al día de hoy. Es un dato interesante, es un monto interesante. Y las premisas que están ahí dicen que van a ser créditos incluso de 0,5% anual para todos los emprendimientos y para toda la gente que demuestre que tiene proyectos productivos con valor agregado y para la exportación, etc. Eso está bien de principio, ¿no? Pero en los hechos, ¿qué ha pasado? Aquí están autoridades, estoy viendo personas que están en el legislativo. El Banco de Desarrollo Productivo ha canalizado el 72% de sus créditos al sector agropecuario. Y el sector agropecuario, no estamos hablando del sector agropecuario del altiplano, de valles, sino del oriente. Y el sector agropecuario está captando estos créditos a tasas bajísimas para hacer el agroextractivismo. Y eso ya no responde, pues, a los fines con que se ha fundado y se ha creado el Banco de Desarrollo Productivo. Y eso creo que hay que revisarlo, y hay que evaluarlo, por supuesto, y reconducir. La manera de revisar, por ejemplo, de que la plata que se puede recaudar mediante una ecualización tributaria no vaya a fines no productivos, sería tener más cuidado en, económicamente, en términos financieros, revisar qué ha pasado con las empresas públicas que son más de 30, ¿no? Y la manera más sencilla es simple, es decir, cómo demostrar lo que pide Fernando demostrar. La manera para demostrar lo que se necesita son los estados financieros. Si son empresas públicas y se han creado con plata los bolivianos, lo obvio es que exista acceso de manera transparente y pública a los estados financieros de cada una de estas empresas públicas. Y eso no existe. Yo creo que los senadores, las autoridades podrían hacer este pedido, ¿no? Creo que debe estar enmarcado en la ley. Sería una manera importante, por ejemplo, de avanzar en el debate. Doy algunas pautas ahí que podrían ser interesantes para seguir avanzando en estos temas. Bien, hemos tenido el panel sobre